Dios hace sus mejores obras en lo vacío. Nancy Guthrie. Originalmente publicado en inglés en el 2020 como God Does His Best Work with Empty, por Stanley House Publishers. 2020 por Nancy Guthrie. Todos los derechos reservados. Segunda parte, capítulo 4. La bondad de Dios para David. Por algún tiempo, después de que Saúl murió, las 10 tribus del norte tuvieron a uno de los tíos de Mefiboset, Isboset, como su rey, en tanto que David gobernaba a 2 tribus del sur. Pero el gobierno de Isboset tuvo un final amargo, y David llegó a ser rey de las 12 tribus en su totalidad. Una vez que David había tomado la fortaleza de Jebús, la convirtió en su ciudad real de Jerusalén. Y cuando él decidió hacerle una casa a su Dios en la ciudad donde estaba su palacio, Dios le habló por medio del profeta Natán, y le dijo que él tenía planes muy distintos. En lugar de que David le construyera una casa a Dios, Dios quería convertir a David en su casa. En otras palabras, Dios quería que los descendientes de David llegaran a ser una dinastía duradera. Dios le prometió a David que algún día uno de sus descendientes se sentaría en su trono y gobernaría sobre un reino que duraría para siempre. Dios prometió mostrarles amor inagotable a David y a sus descendientes. Gesed es uno de los términos hebreos que simplemente no se pueden captar con otra palabra sencilla en español. Gesed es amor inagotable. Tal vez eso sea apropiado, ya que lo que se comunica es, en muchos sentidos, tan magnífico como para captarlo en el lenguaje humano. Representa un grupo de ideas, amor incesante e ilimitado, misericordia, gracia y bondad. Este amor inagotable o leal es algo esencial del mismo carácter de Dios. Está en el centro de cómo se presentó a sí mismo Moisés cuando dijo: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, como nos muestra Éxodo 34, 6 y 7. David estaba abrumado por el amor inagotable del Señor que le llegó a través de esta promesa increíble. Él también experimentó ese amor inagotable cuando el Señor le dio la victoria ante sus enemigos. Pero David no solo quería ser receptor de la bondad de Dios, también quería llegar a ser un canal de esa bondad. El pacto misericordioso que Dios hizo con David, evidentemente lo puso a pensar en el pacto que había hecho hacía muchos años con Jonatán, su hermano del alma, Jonatán, hijo de Saúl, y muy probablemente el futuro rey. Estaba consciente de que Dios había elegido a David para que fuera rey de Israel, y que Samuel lo había ungido. Con su misión a Dios y como una muestra de amistad hacia David, Jonatán le había dado su capa real y armadura a David, y había pactado con él que David, de hecho, sería el futuro rey. Jonatán le dijo a David: que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Nos dice 1 Samuel 20, 13 al 15. La experiencia que David había tenido de la bondad de Dios por las promesas que Dios le hizo, junto con su recuerdo de las promesas que él mismo le había hecho a Jonatán de tratar a su familia con la misma clase de misericordia que Dios le mostró, lo motivó a hacer una pregunta en su corte real. Y en ese instante, aunque Mefiboset no sabía nada de eso, todo comenzó a cambiar en su vida. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba.
Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lo-debar, le contestó Siba. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Nos dice 2 de Samuel 9, 1-4. De la abundancia de bondad que había recibido de Dios, David quería mostrar bondad a alguien más, pero no estaba interesado en hacer alguna clase de acción bondadosa al azar. No, esto era mucho más profundo y mucho más significativo. Él dijo específicamente que quería mostrar la bondad de Dios a cualquier miembro de la familia de Saúl que estuviera vivo. Lo que David tenía en mente era comprometerse a hacerle el bien a esa persona, al estilo de Dios. Sería arriesgado, iba a costarle. La gente podría pensar que estaba un poco loco, pero a él no le importó. David no le puso calificativos a su pregunta. No preguntó: ¿hay alguien que sea digno? ¿Alguien que sea confiable? ¿Alguien que merezca esta clase de bondad? Aunque al mencionar la discapacidad de Mefiboset, parece que Siba estaba dando un indicio de que Mefiboset quizás no se vería bien en la corte del rey. Lo que David tenía en mente era una bondad como la de Dios, con la que se colma a aquellos que no lo merecen, aquellos que no han hecho nada para ganársela, aquellos que no tienen nada que ofrecer más que su propia necesidad. Cuando usted y yo nos damos cuenta de cuánta bondad hemos recibido de Dios, cuando la saboreamos en lugar de dudarla o de darla por sentado, nos cambia. Nuestra perspectiva cambia, nuestras interacciones cambian. En lugar de que estemos siempre tan preocupados por la forma en que nos tratan, o por cómo nos incluyen, o por cómo se satisfacen nuestras necesidades, nos preocupamos cada vez más por cómo se trata a los demás, por si se les incluye o no, por si se satisfacen o no sus necesidades. Somos capaces de quitar la vista de nuestras circunstancias y situaciones y comenzamos a preguntarnos: ¿a quién puedo mostrarle bondad? Nos damos cuenta de que el lugar que alguna vez parecía tan vacío en nosotros ha llegado a ser una reserva de bondad que se derrama sobre la gente que nos rodea. Ese sentimiento de ser un donadie en el mundo de los importantes ya no es tan agudo, tan dominante, porque simplemente estamos muy atareados ocupándonos de otras personas. Esas tendencias a ahogarnos en la autocompasión cuando la vida es cruel ya no ejercen tanta atracción sobre nosotros como solían tenerla. Y es porque a medida que nos involucramos en la vida de los demás, en las heridas de los otros, de manera constante y cada vez más, nos sentimos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, por lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo, y por lo que hace en nosotros por medio de su Espíritu.